Estudio Jurídico Manrique presenta cursos y exposiciones virtuales sobre varias temáticas de Derecho. Antes de iniciar con esta exposición, primeramente quiero hacer un saludo extensivo a un amigo, Willy Lamas, que por cierto vive en la ciudad de Hilario Escazú, de la provincia Bahía Blanca, República de Argentina. Asimismo, saludar a todos los amigos conocidos que nos hacen diferentes consultas por diferentes medios sobre temas que hemos expuesto. Nos da a entender que existe interés de conocer el tema o cuestiones sobre aspectos legales. Las personas que tengan interés sobre el tema nos pueden buscar en el canal de YouTube con el nombre Abogado Online Bolivia. Bueno, ahora adentrándonos ya al tema. Indicar que esta exposición prácticamente se va a basar en realizar algunas aclaraciones sobre nuestra segunda exposición, mismo que trataba sobre las garantías para el cumplimiento de las obligaciones patrimoniales o deuda civil, o también deuda. En esa exposición habíamos tomado como fundamento legal la ley número 1602, que titula Ley de Abolición de la Prisión y Apremio Corporal por Obligaciones Patrimoniales, también conocido como Ley Blattman, promulgada en fecha 15 de diciembre de 1994. En dicha exposición, entiendo yo que habíamos sentado, a partir de la promulgación de dicha ley, en la República de Bolivia, en ese entonces, Estado plurinacional. En la actualidad, se ha despenalizado las obligaciones patrimoniales. En otras palabras, ya no existe la prisión o el apremio corporal por obligaciones patrimoniales o deudas. Como decía, en el presente caso, para dejar sólidamente establecida esta cuestión, me voy a referir a un caso particular y un caso curioso e importante que se ha producido precisamente en el estado de Bolivia. Indicar ya sobre el punto que contamos con una sentencia constitucional número 0108/2018-S3, mismo que data de fecha 10 de abril del año 2018, que precisamente lo tenemos acá. Asimismo, aclarar que esta resolución o esta sentencia constitucional ha sido emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que es el tribunal más alto en la administración de justicia en el ámbito constitucional, cuyas resoluciones o sentencias son vinculantes, consecuentemente obligatorio para su cumplimiento a todos los estantes y habitantes del país, como funcionarios públicos de la Administración de Justicia y demás entidades, así como las personas particulares. O sea, se debe dar estricto cumplimiento a las sentencias constitucionales porque dejan un precedente sobre, ya sea sobre un vacío legal o sobre una cuestión que de alguna manera existe una duda o la mala aplicación de una norma, para ser un poco más precisos. Ahora, ¿en qué se basa la sentencia constitucional o qué regula? Indicar de que, como antecedente, de que en el juzgado de sentencia penal número 1 de la ciudad de Oruro se ha interpuesto una demanda por la comisión de un delito de acción penal privada, que es la apropiación indebida. Resulta que conforme a derecho, conforme a procedimiento, el juez ha señalado y ha convocado a una audiencia de conciliación con el propósito de resolver amigablemente la cuestión. Ese conflicto legal se había iniciado o tiene como su antecedente entre dos personas. Resulta que
una persona había entregado su bien inmueble en contrato de alquiler. Y ante el incumplimiento de la cancelación del canon de arrendamiento o pago de alquileres, es que el dueño de la propiedad realiza la apropiación indebida de algunos bienes de su deudor o inquilino, como presión o exigencia para el canon de arrendamiento. Indicaba que dicha causa ha sido radicado en el Tribunal de Sentencia número 1 de la ciudad de Oruro, que por cierto que no es mucho tiempo, estamos hablando del año 2018, hace 2 años atrás. Asimismo, en dicha audiencia ambas partes han llegado a un acuerdo conciliatorio que consistía en el propietario de la casa realizar la entrega o devolución de los bienes que se había apoderado. Asimismo, el inquilino deudor se había comprometido a realizar pagos mensuales del canon de arrendamiento o alquiler. Llegando al acuerdo, pasado algún tiempo, cuando se produce concretamente el incumplimiento de las cuotas de parte del inquilino deudor. Ante el incumplimiento, entonces, el propietario del bien inmueble solicita a dicho juez disponga el apremio corporal del deudor hasta que pague el canon de arrendamiento. Es así que la juez que conocía la causa, sin realizar una valoración integral de los antecedentes del hecho y el aspecto legal, emite una resolución o providencia disponiendo el apremio corporal del inquilino deudor. Y extrañamente, no solamente de él, sino del abogado patrocinante inclusive. Es así que teniendo conocimiento de esta situación, el inquilino deudor, conforme a derecho, formula una acción constitucional denominada acción de libertad, conocido en otros países y anteriormente en la legislación boliviana como habeas corpus. Causa que es radicado en el Tribunal de Sentencia número 3 de la misma ciudad, de la ciudad de Oruro. Y realizando el análisis y la valoración correspondiente, considerando nosotros que ha hecho una valoración adecuada, cabal, emite la resolución dejando sin efecto la providencia que había emitido la primera juez, que disponía el apremio corporal del inquilino deudor y su abogado. Resolución que consideramos nosotros que es adecuado, racional, atinente y debidamente fundamentado. Pero para cuestiones de solvencia legal, me voy a permitir remitir cuál es el razonamiento del Tribunal de Sentencia para emitir dicha resolución. A ver, aquí contamos, indicar cuál es el razonamiento, reitero, del Tribunal de Sentencia para anular la providencia que disponía el apremio corporal. En la primera parte refiere a el artículo 117, parágrafo 3 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el artículo 7.7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dispone que no se impondrá sanción privativa de libertad por deudas y obligaciones patrimoniales. Uno de los argumentos. Inciso B, indica, la autoridad demandada ordenó equivocadamente la expedición del mandamiento de apremio contra el accionante, sin observar la ley número 1602, que hemos hecho referencia a la ley Blackman, y la ley número 347, por lo que se encuentra ilegalmente perseguido. Bajo ese argumento, reitero, dispone que se deje sin efecto dicha providencia y consecuentemente el mandamiento o de apremio. Aclarando que de nuestra parte que es una resolución debidamente fundamentada y acorde conforme a nuestra legislación.
Ahora, conforme a derecho y procedimiento, dicha resolución es elevada en revisión al Tribunal Constitucional. Realizada la radicatoria y todo el trámite administrativo para su resolución, esta instancia o este tribunal, y dejando claramente establecido que es el máximo tribunal en el tema de derecho constitucional, cuyas resoluciones, reitero, son vinculantes consecuentemente de cumplimiento obligatorio sin excusa alguna. Inclusive su incumplimiento se subsume a un tipo penal, o sea, es un delito. Ahora, ¿qué opinión da? O cómo resuelve, o cómo razona precisamente los magistrados del Tribunal Constitucional que conocen el caso. Me voy a permitir dar lectura al punto central o la ratio decidendi precisamente de esa sentencia constitucional. Dice de la siguiente manera: ahora bien, cabe resaltar que las obligaciones asumidas por las partes en el proceso penal que hemos hecho referencia, como son las de entregar los objetos retenidos y pagar el monto del dinero acordado respectivamente, acordando que era 500 bolivianos, son de orden patrimonial, de manera que su cumplimiento no puede ser constreñido mediante restricción de libertad, conforme expresamente dispone el artículo 117, parágrafo 3 de la Constitución Política del Estado, al señalar taxativamente que no se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales. Continúa con la argumentación. Asimismo, en otro acápite señala: en el contexto antes referido y en el marco del fundamento jurídico 3.1 de la presente sentencia constitucional plurinacional, la emisión de una orden de detención, captura o aprehensión al margen de los casos previstos por la ley constituye persecución ilegal, por lo que la orden de librarse mandamiento de apremio dispuesta por la jueza demandada mediante la providencia de 27 de octubre de 2017 frente al incumplimiento de la resolución 303 constituye una amenaza cierta a la lesión indebida e ilegítima del derecho a la libertad del accionante de la tutela. Consiguientemente, corresponde dejar sin efecto la providencia mencionada. Ahora, conforme a la lectura y al análisis y el razonamiento de esta sentencia constitucional, confirma precisamente la resolución del Tribunal de Sentencia que había dispuesto dejar sin efecto la primera resolución. O sea, que el máximo Tribunal de Justicia en materia constitucional refrenda, consolida de que en el Estado plurinacional de Bolivia actual no existe la prisión o el apremio corporal por obligaciones patrimoniales. Con eso queremos refrendar, dejar claramente establecido esa situación. Y para terminar, asimismo, sentar o dejar claro esta situación, que a manera de excepción, solamente existe el apremio corporal o la prisión por deudas en dos materias. Ya habíamos indicado, uno, en materia de derecho de familias, concretamente en materia de asistencia familiar, o sea, que el obligado que incumpla con el pago de sus pensiones es susceptible de ser privado de libertad, como sabemos. Asimismo, en materia laboral o seguridad social. Muchísimas gracias.